Y le vamos a dar la palabra a José Lumerman, un psiquiatra que en los años 80 vino con muchos sueños a Neuquén. Y cuando dijimos de abrir, de cerrar el Congreso y de abrir, pensamos en José. Ok. Bueno, primero celebro el encuentro porque me estaba acordando de una conversación. ¿Se escucha? Perfecto. Ok. Donde Felipe Zapac me explica la importancia que él veía en el desarrollo en el sistema de salud de la salud mental y remitía a una época en una persona, digamos, que se ponía en el lugar del otro realmente, y me decía, fíjese, pobre gente, en mi época, los que estaban enfermos terminaron en la cárcel, porque no tenías qué hacer con ellos. Y bueno, me pareció impresionante, ¿no? Cómo de repente, a partir de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, se puede generar políticas, ¿no? Me hizo recordar a la época pre-revolucionaria francesa, en donde Pinel justamente es el héroe, digamos, de la salud mental, el campo médico, porque él cortó las cadenas de los que estaban los enfermos mentales, porque los enfermos mentales estaban junto con los presos comunes, ¿sí? Fue un avance, y bueno, en esta provincia estuvo esa inspiración, y creo que es una inspiración que está presente más allá de las circunstancias. Eso es lo primero que quería decir, ¿no? Pensaba en quién te ha visto y quién te ve, más allá de las dificultades. Me resonó mucho todo lo que escuché, pero yo quisiera, en todo caso, como aporte de la clínica, pues soy fundamentalmente clínico, retomar lo que dijo la licenciada Stolkilner, ¿sí? Respecto de la complejidad del problema. ¿Y cuál es la complejidad del problema? Y la complejidad del problema es que se trata de una problemática conocida desde los tiempos de siempre. En todo caso, las metodologías pueden ser quemarlos o santificarlos, ¿sí? O matarlos o lo que fuera, pero es que siempre estuvo presente problemas de salud mental y problemas de adicciones. No es que sea algo nuevo. Lo novedoso es la incorporación en la salud pública de esto como responsabilidad. Eso es algo novedoso, ¿sí? Pero bueno, y un paso muy importante, el problema es que la complejidad del problema, yo soy médico, conozco, está claro que todo es multicausal en todo tipo de patología médica. Bueno, de hecho, la problemática era la mortalidad infantil, ¿sí? Acá, lo que movió, lo que motorizó una revolución sanitaria. Pero se conocía de qué se trataba. La ciencia había dado respuestas vinculadas a la higiene, por ejemplo. Un pequeño ejemplo, la higiene, agua potable, cloacas, vacunación de los chicos, etc. El problema, esto de la complejidad, es que recién ahora estamos empezando a entender y a confirmar, creo que con Esteban Bonorino esto lo puede confirmar, digamos, que ciertos dispositivos, ciertas medicaciones, ciertas formas de abordaje, cierto tipo de interacciones permiten avanzar en el tratamiento de estas problemáticas. No hablo solamente de problemáticas de adicción, sino en salud mental en general. ¿Y por qué? A ver, este es mi planteo simple. Necesitamos pensar, desarrollar científicamente todo lo que tenga que ver con el abordaje integral de las problemáticas sanitarias. Eso requiere pensamiento científico. ¿Y cuál es nuestro problema científico? Yo veo dos en esto particularmente. Por un lado, el positivismo, que plantea la dualidad mente-cuerpo, ¿sí? Y que nos resulta a los seres humanos muy difícil salir de ahí. Es como que el cuerpo empieza a partir de acá, salvo para los oculistas o neurólogos. Bueno, digamos, hay otros también, ¿no? Y por otro lado, el estigma.
Son como dos cuestiones que nos atrasan permanentemente en la posibilidad de integrarnos. Le resulta, digo, porque uno puede tener por supuesto, una visión negativa de la resistencia, del positivismo a integrar, ¿no? Dice, bueno, bio, psico, primero bio, ya eso fue un avance. Bio, psico, wow. Bio, psico, social, pensando en la historia, digamos, y en Neuquén en particular. Y hoy es bio, psico, socio, espiritual. A ver, existen multiplicidad de experiencias locales, nacionales e internacionales respecto de la espiritualidad como parte de una herramienta, un dispositivo, una herramienta fundamentalmente dentro de los dispositivos para poder desarrollar tratamientos eficaces. Planteaba esto porque, y celebrando el encuentro, y volviendo a esto de la complejidad, porque es un gran desafío, donde, y para concluir, uno de los riesgos, es decir, entender que es capaz uno de los emprendimientos sanitarios más difíciles, más complejos y más urgentes por abordar y resolver. ¿Sí? Pero tenemos ya muchas fórmulas. El tema es, y volviendo a esto que resuena, cómo integrar todo lo que sabemos. ¿Sí? Porque solamente a partir de la integración de los hospitales, con las comunidades, con los farmacólogos, con las iglesias, es decir, es algo que no depende solamente de la voluntad. La voluntad es, la primera etapa, la etapa voluntaria, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, es la historia de la humanidad. Ahora el tema es, el gran desafío, ¿podremos estar a la altura de las circunstancias y desarrollar con todo el esfuerzo que significa un plan integral de salud mental integrado plenamente al sistema de salud? Pensando en nuestra provincia, 2 ríos claros, un sistema, recursos humanos que para mí, yo vine en el 87 y realmente el potencial que yo por lo menos observo es muy, muy interesante. Ese es un poco el aporte que puedo hacer del campo clínico. Sí, clarísimo. Vamos